Comienza a ahorrar y verás los beneficios después. Hoy vamos a tocar el tema más importante en lo que se refiere a la salud financiera. Si hay un solo hábito que quieres desarrollar para comenzar a trabajar en tu libertad financiera, es el hábito del ahorro. El temario de hoy es, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver por qué es súper importante ahorrar de forma regular, cuándo es el mejor momento para comenzar a ahorrar y cuánto es ese monto mágico que te aconsejo que ahorres. El objetivo de hoy es que termines de ver este vlog con unas ganas enormes y una motivación así pero maravillosa para comenzar a ahorrar inmediatamente. Comenzamos. Punto número 1. ¿Por qué es importante tener el hábito del ahorro o ahorrar de forma regular? ¿Okay? Más importante que el monto es hacerlo de forma regular. ¿Okay? El hábito del ahorro es como esto del hilo dental, que todos sabemos, o sea, en teoría es, sí, me tengo que hacer el hilo dental o pasar el hilo dental 2 veces al día, 3, no sé cuántas son, pero en la práctica es súper complicado llevarlo a cabo, ¿no es cierto? O sea, no podemos discutir, nadie me puede discutir que es súper importante ahorrar, pero en el día a día no sabemos cómo ahorrar. Ahora, ¿por qué es importante ahorrar de forma regular? ¿Okay? Punto número 1, el primero es un fondo de emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia? Es este fondo que justamente sirve para emergencias, de ahí el nombre, y un par de jeans o unos zapatos de moda no son emergencia. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto? Debemos calcular esas nuestras necesidades básicas que incluyen transporte, vivienda, alimentación. Eso es lo básico, ¿no? De repente en un país donde se paga el colegio, bueno, colegio, todas esas cosas que son básicas, ¿cuánto es ese monto mensual? Y tienes que empezar a trabajar para tener un ahorro de 3 a 6 meses y poco a poco, idealmente hasta un año. ¿Por qué? Porque en algún caso de un despido, si es que estás trabajando de manera dependiente, si estás trabajando de manera independiente y de repente tus ingresos bajaron o está pasando por algún momento la empresa o cualquier cosa, eso sirve para que te ayude en esos 3, 6 meses y no estés desesperado y no saber qué hacer o desesperada, ¿ok? Entonces, básicamente ese es el fondo de emergencia. Si no tienes uno, no has empezado ni sabías que era un fondo de emergencia, bueno, empieza ahora mismo con el fondo de emergencia, ¿ok? Tu segundo motivo o razón por la que quieres ahorrar es para lo que se llama Big Ticket Item, ¿ya? ¿Y qué son estos? Los Big Ticket Items son un pago inicial para una casa o para un auto, son un viaje, una boda, no sé, cosas que valen más, ¿no es cierto? Entonces tú más o menos calculas cuánto es eso que quieres. Qué sé yo, quiero una casa, entonces necesitas tener mínimamente el 20 o el 30% del pago inicial, ¿no es cierto? De down payment. Y con eso dices cuánto es, más o menos en qué zona me gustaría, de cuánto, cuántas habitaciones, etcétera. Tienes una idea del mercado y dices, vale tanto, entonces yo necesito ahorrar este monto. Entonces vas poniendo en un lugar, eso se llaman Big Ticket Item. Y el tercero, que es el que generalmente las mujeres y muchas personas pasan así sin pensar en eso, es en la jubilación, porque pensamos que está tan lejos y de repente aparece. Entonces, la jubilación, ¿qué es lo que necesitas? Bueno, prepararte para ese momento en el que ya vas a dejar de trabajar y todavía vas a vivir 5, 10, 15, 20 años más. Entonces necesitas tener tu colchoncito, ¿no es cierto? Entonces son esos 3 ítems por los que es importante empezar a ahorrar ya. En este caso, el tip del coach que te doy es desarrolla el hábito. Inicialmente, no importa el monto, quizá ahorita veas y digas, no tengo para ahorrar, ¿de dónde voy a ahorrar? Dices, bueno, mira, aunque sea empezaré con $1, con $10 al mes, pero empieza con el hábito. Desarrollar el hábito es lo más importante. Después vas a tener tiempo de ajustar tu economía, de ver de dónde ahorrar más, ya sea generando más ingresos, acomodando tus gastos o idealmente un poco de ambos, y vas a poder encontrar un poquito más para ahorrar. Pero el tip del coach es, lo más importante es generar el hábito. No importa el monto, ahora para que comiences. Comienza ahora, hoy, este mes. Vámonos al punto número 2 y aquí vamos a hablar de cuánto o cuándo es el mejor momento para comenzar. Y la respuesta es ahora. El mejor momento quizá fue hace 10 años, pero bueno, el segundo mejor momento es hoy. Entonces no es que empieces a ahorrar en 1 año, en 2, en 5, cuando tenga, no importa la edad que tengas, si tienes 20 años, si tienes 25, tienes 40, es ahora. Y te voy a poner un ejemplo que quiero que lo veas en la pantalla. Y vamos a hacer el ejemplo de Antonieta y de Julieta, ¿ok? Antonieta, vamos a suponer que empieza un trabajo, empieza a sus 22 años a trabajar, tiene una paga media o una paga media alta y decide que va a ahorrar anualmente $5,000. Y ahorra estos $5,000 durante 10 años, o sea, desde que tiene 22 hasta que tiene 32 años. Después decide que ya no va a trabajar, se retira, se dedica a ser mamá, etcétera, etcétera, y ya no aporta más. Entonces los deja ahí hasta sus 65 años.
De ahí tenemos el caso de Julieta, que ella más bien comienza en un trabajo que le demandaba mucho, un trabajo en el que paga mejor, vamos a suponer que está en una agencia de marketing súper importante. ¿Y qué pasa? Está ganando un poquito más, pero también está gastando más, porque por su trabajo que requiere de repente, o ella piensa que requiere que ropa adicional, un departamento interesante, salidas para hacer networking, etc. Y decide no ahorrar hasta que cumple los 42. Le dan un súper aumento y ahí dice, ok, voy a empezar a ahorrar. Y ella no pone 5 al año, ella pone 10. 10 al año durante los mismos 10 años, hasta que cumple 52. Y vamos a suponer que ahí se retira o decide ya no aportar más. Entonces tenemos Antonieta, que ahorró 5,000 durante 10 años. O sea, ella misma puso 50,000 de su bolsillo en un fondo de inversión. Y de ahí tenemos a Julieta, que ahorró 10,000, igual durante 10 años, es decir, puso 100,000, el doble. ¿Quién crees que va a tener más dinero en su cuenta de inversión a los 65 años? Pues va a tener a Antonieta. Va a tener casi el doble, va a tener 644,000 dólares ahorrados con el interés compuesto versus 333,000 que tendría Julieta. Entonces es casi el doble de dinero, y eso que puso la mitad. ¿Ok? Entonces por eso es importante empezar ahora. Lo más joven, no importa la edad que tengas, empieza hoy. Este es el tip del coach, empieza inmediatamente. Nos vamos al punto número 3. ¿Cuánto es ese monto, ese número mágico en el que debo ahorrar? Idealmente deberíamos llegar hasta el 20%. Está entre un 5 y el 20% de tu ingreso bruto mensual, anual, ¿no es cierto? ¿Cómo se divide esto? Ahorita si realmente dices, uy, no tengo de dónde sacar, bueno, empieza con el 5%, con el 1%, con el 3%. Pero la idea es que vayas trabajando a ese 20%, ¿ok? De este 20%, si quieres, el 5% se va a destinar a tu fondo de emergencia si no tienes un ahorro. El otro 5% se va a destinar a estos big ticket items, la casa, la boda, el auto, lo que sea. Y el 10% restante es tu fondo de inversión, que va a estar destinado a tu retiro, a tu jubilación. ¿Ok? Este mix puede ir variando año a año. Este es como el mix ideal para comenzar. De repente tú ya no tienes un big ticket item ahorita, o sí, o más bien ya ahorraste tu fondo de emergencia, entonces puedes ahorrar para 2 big ticket items, para una super vacación y para otra cosa. O de repente dices, mira, ya voy a ahorrar 5% para vacación y ya tengo mi fondo de emergencia, ya tengo mi casa, ya tengo mi auto, entonces el 15% lo ahorraré para inversión. O ya no voy a ahorrar un 20%, voy a ahorrar un 15%. Pero más o menos esta es la idea. Si estás comenzando y no sabes cómo distribuir, trata de llegar entre el 5 al 20%, 5% big ticket items, 5% fondo de emergencia, 10% fondo de inversión. Esta es la manera, y como te digo, a medida de tus, a medida que pasa el tiempo, de acuerdo a tus prioridades, tienes hijos, no tienes hijos, etcétera, etcétera, puede ir un poquito modificándose este mix, pero idealmente es el 20% de tus ingresos en total, ¿ok? Entre inversión y ahorro, que ambos son una especie de ahorro. Nos vamos a las conclusiones finales. Entonces, las conclusiones más importantes de este episodio, de este vlog, son: número 1, comienza ahora, no importa el monto. Si puedes ahorita ahorrar 1 o 3% de tu ingreso, está perfecto, y simplemente ve haciendo un plan para que puedas llegar a ese 5, 15, 20% que es lo ideal. La conclusión número 2 es la importancia, el poder es conocimiento. Ahorita tú ya sabes lo importante que es comenzar a ahorrar. Entonces ponlo en práctica. Ve y comienza ahora mismo. El mejor momento es ahora. Conclusión número 3 es: no te desesperes. Si ahorita ves y dices, pero es que no tengo espacio para ahorrar, realmente no hay dónde puedo ahorrar. Tienes muchas deudas, por ejemplo. Comienza con las deudas. Antes de empezar a ahorrar, si te da para pagar deudas y armar tu fondo de emergencia, si no lo tienes ahora, perfecto. Pero si no, paga tus deudas. ¿Por qué? Porque generalmente las deudas tienen un porcentaje mayor. Es decir, por ejemplo, una tarjeta de crédito te va a costar un 18 a 24% de tu deuda. En cambio, normalmente el ahorro te va a dar 5, 6, 4, 8, 9% si tienes un buen fondo de inversión ese año. Entonces, siempre es mejor pagar tu deuda primero, hacer tu plan de pago de deudas y de ahí comenzar a ahorrar. Depende de tu situación, ¿ok? Te hago una pregunta. Coméntame, déjame en los comentarios o mándame un DM en mis redes sociales y cuéntame si ya has comenzado a ahorrar o si todavía no tienes ahorro y te gustaría comenzar. Yo respondo personalmente tanto acá en mi canal de YouTube como en mis redes sociales. Me encanta estar conectada con mi Fan Tribe. Y si eres una persona que le encanta, una mujer independiente que quiere realmente empezar a dar ese primer paso hacia la libertad financiera,
no te puedes perder mi recurso gratuito. Aprovechalo mientras está disponible de forma gratis. Es mi guía práctica es mi guía práctica de finanzas para mujeres independientes. Y ahí te cuento los 5 errores que debes evitar para salir de deudas, tener paz o tranquilidad financiera y no depender económicamente de nadie. Entonces te dejo los enlaces más abajo y espero que la disfrutes.